Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más colorosa bienvenida posible a todas los que por lo menos están en algunas alturas donde sí, estos días son sumamente fríos. Así que yo espero que estén bien abrigados y en un lugar donde sí les da algo de calor. Hoy vamos a tener nuevamente con nosotros el doctor Fernando Guerrero en el módulo 5 y la sesión 5. Él nos va a presentar ahorita su tema de hoy son las ideologías lingüísticas. Tal vez se dieron cuenta que la lectura que habíamos marcado estaba no bloqueada, pero requería una contraseña con el link que les habíamos dado. Hoy en la mañana, muy amablemente, René Franco nos mandó todavía un link hacia una fuente de acceso abierto. Espero que lo hayan podido ver para todavía aprovechar el tiempo de prepararse para esta sesión de hoy. Así que, sin más preámbulo, bienvenido Fernando, muy buenas tardes. Entonces, Gracias, te buenas tardes. paso el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Justus, Roberto. Buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a continuar con nuestras sesiones del módulo 5, que es el de diversidad lingüística y procesos sociopolíticos relacionados. Y bueno, pues ahora nos toca ver un tema muy interesante que espero que les llame la atención y con sus experiencias, con lo que ustedes conocen en los campos en los que se desarrollan, pues puedan también digámoslo, aterrizar el tema en estas situaciones, ¿no? Que ustedes conocen y que, bueno, efectivamente tienen que ver con la condición transfronteriza que nos llama en este diplomado. Bueno, pues les voy a compartir una presentación. Em, Ahorita ustedes me van a hacer el favor de decirme si, espérenme tantito, si ya la pueden ver en pantalla completa. A ver, en teoría ya se debería Sí, ahorita sí se puede ver de en poder. pantalla completa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Justus. Gracias, Roberto. Bueno, entonces, pues es nuestra sesión número 5 del módulo 5 y son las 5 de la tarde, así que estamos, creo que, muy balanceados y pues vamos a ver este tema de ideologías lingüísticas. Y para ello les propongo que dividamos la sesión en cuatro partes. Primero, una introducción a las ideologías lingüísticas, sobre todo pensando en cómo se insertan en el campo de la antropología lingüística. Después, brevemente, el surgimiento de este concepto y algunas de las definiciones que también ustedes pudieron revisar en la lectura que se les compartió y que ya comentó Justus que por ahí tenía un problemito, se solucionó. Y luego vamos a ver algunos aspectos clave de las ideologías lingüísticas con algunos ejemplos muy breves. Y la última parte sería como tal un par de ejemplos de estudios sobre las ideologías lingüísticas que más o menos pues se relacionan un poco, yo creo que con los temas que se están viendo en este diplomado, ¿no? Y bueno, la lectura era esta de César Cisternas, que lleva por título Ideologías lingüísticas hacia una aproximación interdisciplinaria a un concepto complejo, ¿no? Y efectivamente espero que les haya servido, les sirva como, pues sí, una introducción a este concepto, a este tema, y que, bueno, lo vayan ustedes también pudiendo relacionar con lo que vamos viendo ahora, ¿no? Bueno, y recuerden también que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, quieran comentar algo, pues siéntanse libres de levantar la mano y les voy a pedir de favor a Justus o a Roberto que me apoyen, porque yo no voy a ver, ¿no? No estoy viendo el chat. Bueno, entonces como introducción, pues justamente cuando uno se pone a ver este tema de las ideologías lingüísticas, en revisiones o en artículos introductorios, pues es común que encontremos que, por ejemplo, con este autor Data, que este tema de las ideologías lingüísticas sea un concepto clave de la antropología lingüística, ¿no? Y justamente a mí me gustaría detenerme para hablarles un poquito de, bueno, pues, ¿qué es eso de la antropología lingüística? Pues que no es lo mismo que la lingüística
o en qué se fundamenta, digamos, este tema de la antropología lingüística. Y me parece importante detenernos ahí porque, pues efectivamente, al enterarnos un poco de cuáles son los campos de acción de la antropología lingüística, pues vamos a entender un poquito más cómo surge y cómo se ha estudiado esta cuestión de las ideologías, que como ustedes ya habrán pensado, pues el término en sí nada más de ideología, el concepto de ideología, pues tiene muchas variantes, digámoslo así. Se ha trabajado desde diferentes perspectivas y disciplinas y bueno, no nos vamos a meter ahorita en esa historia del concepto de ideología en general, em, pero vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué demonios es la antropología lingüística? Bueno, pues es un campo de estudio, ¿no? El que surge justamente cuando Franz Boas, pues piensa esta antropología en cuatro campos y una de esas maneras o dimensiones de la antropología boasiana, pues era la que tenía que ver con la lengua, ¿no? Con la lingüística. Y básicamente se puede decir que lo que le interesa a la antropología lingüística es la relación entre el lenguaje y la cultura, ¿no? Y esto es sumamente amplio. Sobre todo saber, pues, cómo influye y refleja el lenguaje la dinámica social de las sociedades humanas, como dice ahí, ¿no? Pero también explorar esta diversa relación entre la lengua y la cultura significa explorar la naturaleza propia del lenguaje y la comunicación humana, ¿no? Que es, en realidad, si nos ponemos a pensar solo en la disciplina lingüística, pues digamos, las ramas que tiene la lingüística son sumamente diversas también, ¿no? Desde la psicolingüística, la neurolingüística, hasta la lingüística aplicada, por ejemplo, ¿no? Sin ya mencionar las que hemos visto antes, propiamente estudios de la lingüística descriptiva, ¿no? Que se dividen en fonología, morfología, etcétera, ¿no? Y entonces, la antropología lingüística también parte de reconocer que el lenguaje es más que un sistema de símbolos y sonidos, ¿no? Y sobre todo, considerarlo como un fenómeno social y cultural que se desenvuelve de manera específica en contextos particulares y también está moldeada de manera importante, como muchas otras cosas, pues por la historia, ¿no? Pero por otros factores como los políticos y los económicos, y esto va a ser central para la noción de las ideologías lingüísticas. Cómo factores políticos y económicos moldean eh, el fenómeno lingüístico también, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante como para ir pensando en la antropología lingüística y en uno de sus temas clave que es justamente las ideologías, ¿no? Bueno, dicho esto, podemos encontrar también pues muchos manuales, muchos libros, introducciones y de estos, por ejemplo, Companions de Linguistic Anthropology. Uno de los autores también que es muy citado y que pues se ha dedicado también a esclarecer un poco el dominio de la antropología lingüística es Alessandro Duranti. Y a mí me parece importante un poco poner su definición de lingüística antropológica y sobre todo también abordar un poco muy brevemente el debate entre si hay una variación o no entre lingüística antropológica y antropología lingüística. Em, Él lo que entiende y él prefiere el término de antropología lingüística es el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural. Si recuerdan, en la clase de diversidad lingüística hablábamos de esas diferencias entre lenguaje, lengua y habla, ¿no? Y aquí nos resulta importante mantener esa diferencia entre este lenguaje como pues este sistema abstracto, arbitrario de signos que sirven para la comunicación, como un recurso de la cultura, ¿no? Justamente. Y el habla, que es esta forma particular que cada uno de nosotros tenemos cuando realizamos estos eventos comunicativos, también como una práctica cultural. Entonces, a lo que se refiere Duranti con esto es atravesar el lenguaje y el habla y la lengua de las personas por el concepto clave de la antropología, que es la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, dice que es un campo interdisciplinario, que aparte, pues se nutre de la antropología y la lingüística,
con el fin de proporcionar, ¿no?, una comprensión de estos variados aspectos del lenguaje en tanto marco de prácticas culturales, ¿no? Eh, digamos que este sistema de signos, que es la lengua, será además un marco de estas prácticas culturales, ¿no? Un sistema de comunicación que pues permite a los individuos comunicarse, valga la redundancia, de manera interpsicológica y de manera intrapsicológica, pues un mismo individuo también tiene estas representaciones, ¿no? Y esas no están ausentes del orden social. Bueno, esto es lo que dice Durante. Sobre esta cuestión de, bueno, es lo mismo lingüística antropológica que antropología lingüística, pues él va a decir que no Sí, tanto, pero que pues, se pueden usar más o menos de manera indistinta, ¿no? En su nota al pie, en esta primera nota al pie de su libro, dice que los dos términos se han utilizado en el pasado más o menos de manera intercambiable y pues en realidad cualquier intento de buscar distinciones semánticas o prácticas, pues habría que reescribir esa historia, ¿no? Y por ahí otro autor muy importante de la lingüística antropológica es William Foley, que también se refiere a Duranty como, pues, alguien que quería hacer este contraste entre lingüística antropológica y antropología lingüística. Eh, pues dice que ambos términos son intercambiables, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar ambas cosas en la literatura, ¿no? Lingüística antropológica y antropología lingüística, y el énfasis que se le va a dar a una u otra cosa, pues sí establece distinciones, ¿no? Que es lo que vamos. Hay, digamos, una que es la lingüística antropológica, que va a estar más cómo influyen las estructuras gramaticales en las prácticas socioculturales, y la otra, digamos, que va en el otro sentido, ¿no? Entonces, la lingüística antropológica, pues, se va a centrar un poco más en cómo varían las categorías gramaticales y semánticas entre los diferentes idiomas, ¿no? Pues muy comparativa, y qué implican esas variaciones, ¿no? En procesos psicológicos, en las prácticas culturales. Por ejemplo, pensando mucho en estos sistemas de clasificación que en un idioma nos dan el punto de partida para su estudio, ¿no? Hay eh, una preocupación por los sistemas de clasificación y por, sobre todo, las categorías gramaticales, sean morfológicas, sean más sintácticas, etcétera, ¿no? En cambio, la antropología lingüística va a poner el ojo en ver cómo ciertas formas lingüísticas se usan en prácticas culturales y en la vida social para tejer estos significados compartidos que, dirían Clifford Geertz, pues eh, generan la ordimbre de la cultura, ¿no? Y entonces ahí lo que se trata es de observar las interacciones comunicativas, ¿no? Los discursos, los diferentes géneros discursivos que se dan en la realidad, en el flujo continuo de la acción social, para investigar justamente esas formas lingüísticas, cómo están operando a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Entonces, si se fijan, una se va más a la antropología lingüística, a los discursos y a las formas lingüísticas, qué es lo que está pasando con ellas, y la otra quiere comparar la variación de las categorías gramaticales entre las lenguas, ¿no? Entonces son obviamente dos enfoques pues que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Más bien son complementarios, y pues muchas de las personas que hacen lingüística antropológica o antropología lingüística, pues pueden ser igualmente hábiles en ambos, ¿no? Pero son justamente énfasis diferentes para saber o para investigar este papel de un idioma en el transcurso de las prácticas culturales de una sociedad, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, em, creo que otra cuestión trascendental, no tanto como para diferenciar la lingüística antropológica de una antropología lingüística, es más bien cómo diferenciamos estos dos campos, que en realidad forman uno, si ustedes lo ven, de la lingüística descriptiva o, digamos, la lingüística formal. Creo que este es un buen punto eh, para irnos dando cuenta de cómo se van separando estas ramas del conocimiento, ¿no? Y ahí lo que dice William Foley es lo siguiente, ¿no? Bueno, si la lingüística estructural o formal considera la lengua como un sistema de
categorías formales o y todas las reglas de saber. Entonces, su objetivo va a ser analizar y describir estos sistemas internos, ¿no? Y entonces, en esencia, va a tratar de analizar cómo psicológicamente las personas tienen estructurados los conocimientos lingüísticos de un idioma particular. Es decir, se van a ir a la gramática, ¿no? La lingüística estructurada formal van a describir la gramática de un idioma, pero la lingüística antropológica más bien va a tratar de establecer cuál es el lugar de la lengua en ese contexto social y cultural más amplio en la que están inmersos, pues, los hablantes de esa lengua, ¿no? Y cuál es el papel de la lengua en la creación, en el mantenimiento de ciertas prácticas culturales y estructuras sociales. Entonces, creo que con esto sí podemos establecer una buena diferencia entre la lingüística formal y la lingüística antropológica. Y es en esta lingüística antropológica, en este papel de la lengua, en su papel, perdón, en su posición con respecto a prácticas sociales y culturales, en donde vamos a encontrar que las ideologías lingüísticas pues juegan efectivamente eh, pues un papel trascendental, valga otra vez la redundancia, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya nos va a permitir trasladarnos un poco al tema que queremos ver en esta sesión, que son las ideologías lingüísticas. Y bueno, efectivamente, pues estas ideologías lingüísticas, este concepto surge justo de las personas que desde los 50 ya trabajaban como lingüistas antropólogos, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes ya conozcan a este personaje que vemos aquí, que es Michael Silverstein, de la Universidad de Chicago, un lingüista antropólogo muy importante, que es el primero que a finales de los 70 utiliza ya como tal y define este concepto de ideologías lingüísticas, ¿no? Y él, ¿cómo las define? Bueno, pues él dice, son conjuntos de ideas, ¿no? Y estas ideas son sobre el lenguaje. Vamos a encontrar después que ese conjunto de ideas a veces se expresa como conjunto de creencias, etcétera, ¿no? Sobre el lenguaje que los usuarios de una lengua, de un idioma, em, los utilizan, los piensan como estructuras y usos que pues son normales, que son apropiados, que son adecuados para ciertos contextos, ¿no? Y entonces, esta definición muy sencilla de Silverstein se va a ir transformando con el tiempo. ¿Qué decía también en este artículo sobre las ideologías lingüísticas Silverstein? Bueno, pues que era muy importante porque en ese entonces la separación era bastante grande, que los lingüistas se dieran cuenta del papel que la conciencia que tienen los hablantes de su lengua existe en las diferentes situaciones de comunicación, ¿no? Es decir, em, todos nosotros como hablantes de nuestra lengua somos parcialmente conscientes de cómo funciona la lengua, pero no, digamos, empíricamente, porque la usamos, ¿no? Y sabemos que en español, pues no podemos invertir todo el tiempo el orden de palabras, ¿no? No podemos empezar por el verbo y luego el objeto y luego el sujeto, sino tenemos que usar sujeto, verbo, objeto, ¿no? Este orden de palabras. Y eso lo sabemos empíricamente porque así hablamos, ¿no? No significa que exista otro orden de palabras en contextos ya muy particulares, a lo mejor en la poesía, etcétera, se pueden dar esas cosas, ¿no? Pero eso se refiere un poco con que nosotros como hablantes somos parcialmente conscientes del funcionamiento lingüístico de la lengua que hablamos, ¿no? Y lo digo así porque es parcial, no no por ser hablantes de una lengua, y eso es creo que algo importante también cuando nos referimos a las lenguas indígenas. El hablante de una lengua indígena, el ser hablante no te hace especialista en la lengua, ¿no? No te hace conocer lingüísticamente tu lengua eh, y poder enseñarla, ¿no? Por ejemplo. Eso creo que es algo, por ejemplo, todas las personas que hablamos español, seguramente la mayoría de nosotros no vamos a poder enseñar bien el español a alguien que no lo sabe, ¿no? Vamos a enseñar, pues, cómo lo usamos, ¿no? Pero difícilmente vamos a tener todas las herramientas
para describir el sistema lingüístico del español con fines, digamos, educativos, ¿no? Y entonces, este papel de la conciencia parcial que tienen los hablantes, ¿no? Va a ser un elemento que lo vamos a retomar después, es un aspecto clave de las ideologías lingüísticas. Silverstein en ese momento lo pensaba como algo que ayudaba a ver estos cambios lingüísticos de manera histórica. Y pone ahí dos ejemplos, ¿no? El desarrollo del sistema honorífico javanés, ¿no? Hay varias lenguas, tal vez la doctora Telma ya les ha hablado un poco de esto, en donde existen sistemas honoríficos para entre diferentes, digámoslo así, tipos de individuos dentro de la sociedad con diferentes jerarquías sociales para hablarse entre sí, ¿no? Es decir, em, palabras, léxico que se utiliza para hablarse con respeto, ¿no? Entre diferentes generaciones. Hay muchas lenguas que lo tienen, en el caso de las lenguas mesoamericanas, el náhuatl es una de ellas y históricamente se ha perdido, ¿no? También vamos a poner un ejemplo de eso al final. O la pérdida que dice aquí Lee Silverstein de pronombres de segunda persona como thee y thou en inglés, ¿no? Esos existieron en algún momento en el inglés, pero se fueron perdiendo a lo largo de la historia. Y entonces esto también conectaba las ideologías lingüísticas efectivamente con el campo de la lingüística histórica y era muy interesante ver cómo desarrollaban estos temas en aquellos años, ¿no? Y entonces lo que decía Silverstein es que, bueno, si nos atenemos únicamente a las estructuras lingüísticas, es decir, a la lingüística formal, ¿no? O estructural, porque ya decíamos que estaba preocupada por describir la gramática de la lengua, no podía, esto no nos daba por sí mismo una explicación de estos cambios históricos en el sistema honorífico javanés o en los pronombres de segunda persona del inglés, ¿no? Entonces había que hacer otro tipo de investigación para reconocer este tipo de cambios. Y entonces, bueno, en la lectura de Cisterna encontrábamos varias definiciones. Estas son algunas de las que aparecen ahí que van a ir apareciendo a lo largo de los años, después del estudio de Silverstein sobre las ideologías lingüísticas, con ciertos énfasis hacia ciertos temas también, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que Judith Irving va a decir que las ideologías lingüísticas son un sistema cultural, ¿no? O subcultural, digamos, dándole mucho peso a pues, la parte antropológica de las de las ideologías lingüísticas, otra vez de ideas, ¿no? Sobre las relaciones sociales y lingüísticas con estas cargas políticas y morales que toda sociedad y todo individuo tiene expresadas en diferentes intereses, ¿no? Es decir, aquí ya Judith Irving pone en la mesa de discusión, esta definición de ideologías lingüísticas, que estas son atravesadas por intereses políticos y morales, ¿no? Siempre. Y eso va a ser una constante y un aspecto clave de las ideologías lingüísticas, ¿no? Y entonces ahí tendríamos ya que empezar a pensar cómo las lógicas del poder están atravesando esta manera en que las personas piensan, cómo, cómo es su lengua, para qué sirve, cómo se usa y por qué, ¿no? Y cómo no se usa y cómo no, para qué no sirve, etcétera, ¿no? Eso va a ser muy importante. Eh, También en aquellos años, Rumsey, este lingüista, antropólogo, propone una definición mucho más sucinta, ¿no? Y él dice, bueno, las ideologías lingüísticas las podemos entender como estos cuerpos compartidos de nociones de sentido común, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y el autor de la lectura que ustedes pudieron consultar le ayudaba esa referencia porque justamente en la última parte de su artículo trataba de proponer cómo el tema o el concepto de representaciones sociales, ¿no? Surgió desde la psicología social, podía abonar al estudio de las ideologías lingüísticas justo a partir de su concepto central que es el del sentido común. Y entonces este conjunto de nociones de sentido común están volcadas hacia la naturaleza de la lengua en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos, digamos, de manera cotidiana por nuestro sentido común sobre la lengua? Ese conjunto de nociones son lo que vamos a estudiar a partir de las ideologías lingüísticas, o son las ideologías lingüísticas como tal, ¿no?
Y después, bueno, vendrán otros autores importantes, entre ellos Catherine Goulart, que también trabajó mucho sobre este concepto de ideologías lingüísticas y retoma un poco la idea de pensarlas como representaciones, ¿no? Y estas van a ser tanto explícitas como implícitas y van a interpretar esta relación, esta articulación entre la lengua y el ser humano como pues un ser social, un ser también cultural, ¿no? Es un poco eh, definiciones muy parecidas, ¿no? Aunque aquí, digamos, enfatizando la noción de representación. Y por ahí Bernard Spolsky, ya un poco más reciente en este siglo, pues va a elaborar un poquito una definición en el sentido de que va a considerar las ideologías lingüísticas como un conjunto de creencias, ¿no? Ya les adelantaba eso, que a veces vemos que las ideologías se conceptualizan como ideas o como creencias, a veces no hay una distinción tan clara entre ellos, a veces sí, y estas creencias que todas las comunidades de habla las van a tener, van a ser sobre estas prácticas lingüísticas que se consideran apropiadas, ¿no? Y que asignan cierto valor y prestigio a distintos aspectos de las lenguas empleadas en dicha comunidad, ¿no? Él se va a centrar en, digamos, lo moralmente correcto, aquellas prácticas lingüísticas que la propia comunidad piensa que están bien, ¿no? A diferencia de las que son incorrectas, están mal, etcétera, ¿no? Digamos, pensando en que este autor nos daba una idea de lo que en otros textos podemos ver como esta cuestión del purismo lingüístico, ¿no? Que la lengua pura, ¿no? Y eso es lo que se favorece, ¿no? Y parte de los conceptos clave de las ideologías lingüísticas van a, van a ir por ahí, ¿no? Hay momentos en los que a ciertas comunidades de habla les interesa abordar o pensar su lengua y expresarla y a partir de esta cuestión del purismo, ¿no? De su lengua. Entonces, estas son algunas de las definiciones de ideologías lingüísticas que podemos encontrar. Hay más, ¿no? Como les decía, ahora pues tenemos muchos manuales, muchas introducciones a la antropología lingüística en donde van a dedicar siempre un capítulo a las ideologías, ¿no? Porque pues desde los setentas ya habían sido un tema que los propios lingüistas que hacían Silverstein era también un lingüista descriptivista, pero también era sociolingüista, ¿no? Él es uno de los fundadores de la sociolingüística, pues van a retomar, ¿no? Y entonces, tanto en la lingüística antropológica como en la sociolingüística, esta noción de ideologías lingüísticas, pues va a ser trascendental y se va a mantener como uno de los tópicos a investigar, ¿no? Entonces, hoy en día, si ustedes buscan tesis de lingüística antropológica o de sociolingüística, por ejemplo, en la UNAM, pues van a encontrar que las ideologías y las actitudes, como otro concepto, no lo vamos a tocar en esta ocasión, están relacionados, pero no son lo mismo, son temas que se están investigando en estos días, ¿no? Son vigentes y actuales. Bueno. Eso es un poco con las ideologías y las definiciones de las de ideologías lingüísticas. Em, una de las últimas es la de Cross-Crity, que es un lingüista también estadounidense, que es muy citado y ha trabajado mucho, ¿no? Si ustedes buscan ideologías lingüísticas, puede ser que pues lo más probable es que se encuentre con esta definición, ¿no? Y es la que utilizan muchas personas. Y él lo que nos dice es, bueno, hay que pensar en las ideologías lingüísticas, sí como estas ideas, como estas creencias, pero también como sentimientos y concepciones, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la estructura de la lengua y su uso, ¿no? Que reflejan intereses económicos, ya lo había dicho Bullard antes, tanto de hablantes individuales como grupos étnicos, otros grupos de interés y estados-nación. Es decir, hay varias escalas en la cuestión de las ideologías lingüísticas. Una de las cosas que separan un poco al concepto de ideología lingüística del de actitud lingüística es justamente la escala. Hay autores que dicen que las ideologías lingüísticas están en la escala de grupos y de estados-nación incluso, ¿no? Y las actitudes están en la escala individual.
Aquí se nos borraría un poquito esa distinción porque Cross-Criti sí nos habla específicamente de que esas creencias, esos sentimientos pueden ser de hablantes individuales, ¿no? Con intereses políticos y económicos. Es decir, individuos, grupos e incluso países van a tener intereses políticos y económicos identificables, ¿no? Entonces, el uso de la lengua y la propia estructura de la lengua, lo que se piensa sobre ella, pues van a estar cruzados por estos intereses, ¿no? Eso es algo que vamos a encontrar ahora en los aspectos clave y que ojalá que se pueda quedar en nuestras cabezas cuando pensemos o estemos ante fenómenos como la discriminación lingüística que existe en muchas instituciones o en campo viendo alguna situación de contacto lingüístico o qué sé yo, ¿no? Ahí vamos a encontrar las ideologías lingüísticas todo el tiempo, ¿no? Bueno, creo que esta es una definición que nos ayuda y vamos a ir utilizándola, digamos, ya en desmenuzar cómo se estructuran las ideologías lingüísticas. Y a eso voy con, pues ya el tercer punto, que son los aspectos clave, ¿no? De las ideologías lingüísticas. Por ahí vamos a encontrar que diferentes autores em, explican la naturaleza de las actitudes, perdón, de las ideologías lingüísticas de diferente manera. E incluso este mismo autor, en publicaciones anteriores a esta, del 2016, que aparece en un handbook de este editorial Routledge, de lingüística antropológica, aborda más, ¿no? Y en digamos, este último trabajo que hace, agrupa las diferentes formas, con los conceptos clave de las ideologías lingüísticas en estos tres atributos principales: la posicionalidad, la multiplicidad y la conciencia de los hablantes. Digamos que estos tres aspectos clave nos van a dar un panorama general de ¿a qué se están refiriendo las personas que investigan ideologías lingüísticas como el campo de acción de esta rama? Bueno, vamos a ver el primero, el que tiene que ver con la posicionalidad. Y a lo que se refiere esta cuestión de la posicionalidad es que un grupo social o cultural, una persona también incluso, siempre va a tener una perspectiva dada por su posición económica sobre o la cual le va a permitir percibir la lengua y los discursos con base en estas posiciones, ¿no? Entonces, es decir, esto de la posicionalidad nos indica que, pues, de acuerdo a nuestra posición económica, y bueno, no nada más económica, también política, es decir, siempre vamos a estar posicionándonos política y económicamente cuando pensamos y percibimos cómo es la naturaleza de nuestra lengua, ¿no? Esto quiere decir que todos los miembros de una comunidad de habla van a tener nociones sobre lo que es bueno, verdadero, moralmente correcto, bonito, ¿no? Eh, de nuestra lengua y nuestro discurso, ¿no? Todos vamos a tener esas nociones, pero esas nociones se van a basar en nuestra experiencia social y siempre van a estar relacionadas también con nuestros intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, no, digamos, no hay una neutralidad en cuanto a las ideologías lingüísticas, ¿no? La posicionalidad, este aspecto clave de las ideologías, lo que nos dice es que no existe como tal esa neutralidad, pero que estas nociones siempre van a estar permeando en estas formas de utilizar la lengua para promover, proteger e incluso legitimar estos intereses políticos y económicos que tenemos, ¿no? Entonces, estos grupos sociales, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, van a tener estos intereses políticos y económicos como todo el mundo los tiene, y entonces eso va a estar influyendo en la manera en promover, proteger esos derechos a través de la lengua, ¿no? O sea, la lengua que se habla va a estar o siendo usada, digamos, para esos fines. Entonces, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de
cuando a una nación, a un estado, le interesa hacer programas de estandarización lingüística, ¿no? Es decir, de crear un estándar eh, para homogeneizar, digamos, la manera en la que se comunica a la gente, sea de manera oral o sea escrita, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el Estado, al Estado le preocupa y más bien defiende el hecho de crear estos estándares debido a que van a tener mayor eficiencia, o sea, la gente se va a poder comunicar entre sí de manera más eficiente, ¿no? O sea, la comunicación entre las personas va a ser más eficiente a través del uso de un estándar lingüístico a que si tuviéramos que usar muchas variantes, ¿no? Es como, pensemos, a lo mejor el ejemplo que nos queda más cerca es en español, lo que ya decíamos un poco también a manera de broma con el compañero Gerardo hace dos clases. Bueno, pues que nunca escribimos como hablamos, ¿no? Si no, Gerardo hubiera utilizado muchas jotas en lugar de eses, etcétera, ¿no? Pero no lo hacemos así, todos escribimos de manera estandarizada el español, ¿no? Salvo que estemos haciendo poesía o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero esta cuestión, estas elecciones de la estandarización lingüística están basadas siempre en consideraciones político-económicas, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el Estado-Nación impone un estándar hegemónico, ¿no? O sea, el estándar es justamente eso, es homogeneizar las variantes, ¿no? Hay muchas variantes y todas las convertimos o utilizamos una de ellas como el estándar, ¿no? Y entonces esa que utiliza por el Estado y beneficia solo a algunos grupos sociales en detrimento de los otros, ¿no? Y eso es algo muy importante de entender en esta cuestión de la posicionalidad, ¿no? Se va a estar posicionando un grupo social, por ejemplo, que es el que se eligió el estándar lingüístico como pues una variante apoyada por el Estado que va a tener, pues valga la redundancia, mucho apoyo. A eso se añade, y por eso cuando hablamos de este aspecto, lo que estamos diciendo es que eh, va a ir en contra de la posicionalidad sobre la idea de que el usuario de una lengua puede ser alguien desinteresado sociopolíticamente, ¿no? Eso pues, es una utopía, ¿no? Y también va a estar en contra de pensar en la posibilidad de un conocimiento lingüístico, pues que no esté posicionado en de maneras diversas, con ciertos intereses, ¿no? Eso es algo muy importante. Existe, digamos, un usuario que no tenga intereses sociopolíticos y un conocimiento lingüístico, pues no, pues, bueno, ¿cómo podemos pensarlo? Es este ejemplo de una lingüista, antropóloga, de Rosina Lippi Green, que hizo un libro muy famoso, que es este que ustedes tienen ahí, ¿no? Inglés con acento, lenguaje, lengua, ideología y discriminación en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hizo Rosina Lippi en su trabajo? Bueno, pues fue ver cómo estas políticas y prácticas educativas em, estaban permeadas por ideologías lingüísticas institucionalizadas, ¿no? Y entonces ella encuentra que a partir de este análisis se muestra intereses clasistas que están basados en lo que ella llama una ideología de la lengua estándar, ¿no? Entonces es un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Y ella define esta ideología de la lengua estándar como un sesgo hacia una lengua hablada abstracta, ¿no? No existe en la cotidianidad esa lengua estándar, es abstracta, pero esta lengua también es idealizada, homogénea, pero es impuesta y mantenida por las instituciones del grupo dominante que la tomó de dicta, pero que en realidad se deriva principalmente del habla de la clase media alta, ¿no? O sea, a eso es a lo que llama la ideología de la lengua estándar, que lo que ya decíamos, se trata de imponer, ¿no? Y en ese proceso de imposición,
esa ideología lingüística lo que promueve es un proceso a su vez de subordinación lingüística, ¿no? Que lo que hace que es a esas otras lenguas o variantes que no están tratando de representarse en el estándar, se les mistifica, ¿no? Y entonces se valora la lengua estándar al mismo tiempo que los aspectos de la cultura dominante que conlleva, em, pero se devalúa la lengua no estándar y sus formas culturales asociadas, ¿no? O sea, todo lo que no sea la lengua estándar, por ejemplo, si pensamos en el español y estas formas estas variantes en, no sé, en Veracruz o las variantes que muchas veces en la costa se dan o en otros estados de la República o en otros países de habla hispana, eh, tienen sus formas de hablar y nos parecen chistosas y nos burlamos, ¿no? Eso tiene que ver justo con este proceso de subordinación y de ideología de la lengua estándar, ¿no? Esos juicios son los que eh, provienen justamente de este tipo de situaciones en donde el poder o las instituciones dominantes, sean del tipo que sean, valoran la lengua estándar y todo lo que no es eso, las devalúan. Eso es algo que se encuentra en muchos lados y en muchos aspectos también de la vida de las instituciones, ¿no? Bueno, eso con respecto a la oposicionalidad. Creo que queda bastante claro como con este ejemplo, ¿no? Y creo que ustedes pueden pensar en varios, ¿no? A lo mejor ahorita en un ratito más me platican. El segundo tiene que ver con la multiplicidad y no es otra cosa que la pluralidad de cómo se expresan las ideologías lingüísticas en esta pluralidad de divisiones sociales que existen en los grupos socioculturales, ¿no? Es decir, esto de las divisiones sociales significativas se refiere a, bueno, divisiones de clase, de género, por clanes, por élites, por generaciones, ¿no? O sea, grupos etarios, etcétera, que producen diferentes perspectivas, incluso de identidad, ¿no? Y entonces esta multiplicidad se refiere a esas diferentes perspectivas que en un grupo social existen de acuerdo a la clase, al género, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, y por eso esa es la razón por la cual se habla en plural de ideologías lingüísticas, no de una ideología, ¿no? Porque los grupos socioculturales no van a tener una ideología, van a tener múltiples ideologías porque éstas están expresándose en función de la clase, del género, de las generaciones, etcétera. Esa es la razón por la cual se prefiere hablar en plural de las ideologías lingüísticas. Y otra vez, en este caso de la multiplicidad, la base sigue siendo la experiencia social. Y si pensamos en cómo es la vida cotidiana, pues efectivamente las personas no piensan de manera homogénea y nunca estas ideas o estas creencias se distribuyen de manera uniforme a ninguna escala, ¿no? Entonces, esto también es importante de ver cómo ha estudiado esto, a qué pensemos en un trabajo que hizo una antropóloga lingüista que se llama Jane Mood en México, sobre todo en el centro de México, en población de Tlaxcala, que se distribuyen hasta hoy en día alrededor del volcán La Pinche, que es un volcán en el centro de México muy importante. Y en su trabajo que ella tituló Hoy ya no hay respeto, ¿no? Nostalgia, respeto y discurso opuesto en náhuatl y en las ideas lingüísticas del mexicano, allá le dicen al náhuatl que hablan, la gente no le dice náhuatl, le dice mexicano, ¿no? Y entonces, lo que encuentra Jane Hill en su trabajo es que cuando estas personas hablantes de esta lengua mexicano, una variante del náhuatl, em, expresan esta cuestión del que ya hoy ya no hay respeto, es más probable que esa visión nostálgica sea de hombres mayores, ¿no? Entonces ahí el género juega un papel importante. Aunque los diferentes géneros, bueno, en este caso géneros, ambos reconocen que alguna vez existía este mayor respeto y ese era expresado por esta tradición de usar registros honoríficos en náhuatl, lo que ya veíamos que
también en otras lenguas del mundo como el javanés existe, ¿no? O en el quiché en Guatemala. Em, en el náhuatl eran muchas, bueno, hay varias formas, pero este sufijo tzin para hablar con respeto a alguien tenía que ver con estos registros honoríficos en que alguien le habla con ese respeto a las personas, ¿no? Sean mayores, etcétera, ¿no? Más de cortesía. eh, mm, Encontraba Jane Hill que eran los hombres exitosos los que eran más propensos a expresar este sentido de que ya no pasa eso, ¿no? Que ya no se usan, o ya no hay respeto porque ya la gente cuando habla, los jóvenes, no usan estos registros honoríficos en náhuatl, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres, no? O sea, que eran los hombres los que más decían, no, pues ya no hay respeto porque ya no se usan estos. Y las mujeres tenían más bien expresaban una ambivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que surgía o se presentaba esta decadencia del uso de los honoríficos o del respeto verbal, como dice ahí, también pues, a ellas iba mejorando su vida, ¿no? Es decir, había una relación, estaba correlacionada, digamos, esta, estos usos lingüísticos con la mejora en las condiciones de la vida de la mujer en las comunidades, ¿no? Y entonces por eso se expresaban de manera ambivalente las mujeres ante este hecho de, pues ya no hay respeto porque ya no se utilizan em, estas características náhuatl en esta población de la Malinche, ¿no? Entonces, ejemplo, en donde vemos como en un mismo grupo social, cultural, los nahuas de la Malinche, eh, expresan de manera diferente sus ideologías lingüísticas debido al género, ¿no? Entonces, esto es un trabajo interesante. Y otro ejemplo lo podemos encontrar en las islas, en una de las islas que se conoce también como Rapa Nui, en donde Mick McKinney pues ya veía cómo las lingüísticas de todo un se influían nuevamente con las de este grupo. Ellos viven en la Polinesia, perdón, en donde son parte del Estado chileno, ¿no? Entonces digamos que los Pascuas están estas famosas esculturas de las Islas de Pascua. Una de esas islas es donde vive este grupo Rapa Nui, y ahí lo que encontró esta lingüista Makihara es que en el discurso cotidiano, los miembros de esta comunidad Rapa Nui prefieren un sincretismo lingüístico entre el español y su lengua indígena, ¿no? O sea, ellos tienen su lengua, pero también, digamos, al ser parte del Estado chileno, manejan el español y en realidad sus preferencias es a hacer como una especie de sincretismo entre el español y el Rapa Nui, ¿no? Eso, digamos, en la cotidianidad, pero los intereses de esa población eh, tienen que ver con ser cada vez más reconocidos, pues no solo como ciudadanos chilenos, como dice ahí, sino como pues pueblo indígena y con lo que todo eso conlleva, ¿no? Con derechos especiales eh, que les permita movilizar estos recursos lingüísticos, es decir, expresar mucho, digamos, en los discursos su lengua para lograr obtener estos derechos, ¿no? Y entonces hay una serie de activistas políticos que lo que han hecho es emplear una Rapa Nui muy puro, ¿no? O lo que ellos consideran, digamos, que es muy puro, es decir, a lo mejor sin préstamos del español, para enaltecer su identidad en contextos públicos, ¿no? Y entonces, aquí es donde vemos que esto de la multiplicidad se da, digamos, a diferentes escalas, pero sobre todo, este ejemplo que nos ayuda a pensar es cómo las ideologías lingüísticas juegan con también el contacto lingüístico, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo en el que hay contacto lingüístico entre el español como lengua dominante y la área indígena del Rapa Nui, pero cómo las ideologías lingüísticas nos hablan de la preferencia de un sincretismo entre el español y el Rapa Nui, pero también
en el discurso público, registros puros del Rapa Nui para lograr, mm, mm, por un lado, expresar vehemencia la identidad de este, también para obtener derechos especiales y con ello recursos, ¿no? Eso creo que es un ejemplo que nos podría ayudar a pensar en casos muy similares que podemos encontrar en el sur de México y Centroamérica, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tercer aspecto, que es el aspecto clave de las ideologías lingüísticas, que justamente tiene que ver con la propia conciencia que tienen los hablantes de su lengua. Tenemos que era tal, que no por ser hablantes de nuestra lengua, eso ya nos hace estar facultados para enseñar la lengua. Que justamente este aspecto se refiere en palabras sencillas a que los miembros de una comunidad de habla pues tienen distintos grados de conciencia de las ideologías lingüísticas locales, ¿no? Es decir, va a haber gente que esté más consciente de estos valores, de estas cuestiones morales, estas creencias que existen entre la población sobre su lengua, y hay otras personas que no serán tan conscientes de ello, ¿no? Eh, También entonces lo que se hace es que es ideologías en la práctica, ¿no? Es decir, em, estas grados de conciencia, pues no son algo material que se pueda ver, digo, se expresarán a lo mejor de algunas formas materiales, pero sobre todo lo que hay que hacer es interpretarlas a partir de los orígenes y de estas ideologías lingüísticas. Y entonces lo que se encuentra es que pues existen correlaciones entre personas que tienen niveles altos de esta conciencia discursiva, y conciencias prácticas o creencias que pues ya se dan por sentados y son un poco, pasan desapercibidas, ¿no? Estas cuestiones. Eh, Además de que las ideologías dominantes pues efectivamente son indiscutidas y muy naturalizadas, ¿no? Entonces hay una serie de grados de conciencia sobre las ideologías lingüísticas que pueden ser utilizadas, digamos, para cuestiones de activismo lingüístico, y otras pues, que no, o sea, estas últimas serían muy concientizadas, ¿no? Porque incluso se usan de diferentes maneras, y el otro extremo son estas ideologías que nunca las cuestionamos porque nos parecen muy naturales, ¿no? A eso se refiere esta cuestión del aspecto de la conciencia de los hablantes. Y por ahí entonces lo que podemos ver es que existen diferentes entornos sociales en los que se expresan o en los que empiezan a jugar estas ideologías lingüísticas y que son fuentes de variación de estas conciencias, ¿no? O sea, no es no va a ser lo mismo un entorno público que un entorno privado. Eso también va a influir en la manera en la que la gente es consciente de su lengua. Y otro que sirve que desarrolló también a través de pensar en los sociales, la noción de espacios ideológicos, ¿no? Como estos espacios institucionales de práctica social que son tanto el objeto como la modalidad de la expresión de la ideología lingüística, ¿no? Y a eso le llamaron espacios ideológicos. Bueno, son escenarios en donde, institucionales, en donde se dan rituales, ¿no? Seculares, religiosos, o sea, son prácticas rituales, ceremoniales, digamos, eh, en donde ya se están inscribiendo estas ideologías, estas ideas específicas, ¿no? Y lo que él dice, bueno, esto se ha estudiado en diferentes escenarios. Por ejemplo, Merz lo hizo en tribunales estadounidenses y en aulas de facultades de derecho, ¿no? Ver ahí cómo estos espacios permean las ideologías lingüísticas a través de la conciencia de que los hablantes tienen sobre cómo usar la lengua en esos contextos, ¿no?
o Richland en tribunales Hopis o Phillips en tribunales tonganos. Son estudios que se hicieron para ver estos espacios ideológicos y cómo se daban ciertos rituales institucionales que permeaban en lingüísticas, ¿no? Bueno, entonces vimos hasta el momento estos tres grandes aspectos de las ideologías lingüísticas, ¿no? La posicionalidad, ¿no? Todos siempre pensamos en la lengua que hablamos, en su estructura y en sus usos, desde una posición dada, política, económica, cultural. Esas ideologías lingüísticas pues, van a estar siempre también determinadas por cuestiones de género, de clase, de generación, etcétera, de edad, y va a haber diferentes grados de conciencia en una sociedad, en un grupo, sobre las ideologías que tenemos sobre la propia lengua que hablamos, ¿no? Y cómo la podemos usar, desde usarla para ciertos fines hasta pasarla inadvertida. Entonces, esos tres aspectos son los que moldean, digamos, la noción de ideologías lingüísticas. Y vamos a ver un par de ejemplitos como para pues, poder ir pensando en el tema de las ideologías lingüísticas, pues ya en contextos en donde a lo mejor nos interesa más pensarlas, ¿no? Justamente. Uno de ellos es un artículo que es por ahí del 2006, si no recuerdo mal, de un lingüista norteamericano que trabaja mucho con lenguas mayas y con varias cuestiones, que es Rusty Barrett, ahí lo tienen en la imagen, con un traje mam de Guatemala. Y él hizo este artículo sobre la ideología lingüística y la desigualdad racial a partir de una observación etnográfica en un restaurante mexicano en Texas, ¿no? Y cómo entonces estas ideologías lingüísticas influían en la relación entre, por un lado, los trabajadores monolingües hispanohablantes, ¿no? Sean mexicanos, salvadoreños, hondureños, pero sobre todo eran mexicanos en este caso, y los gerentes y otros trabajadores de este restaurante que eran angloparlantes o hablaban inglés y eran de ascendencia europea, ¿no? En pues un restaurante mexicano en Texas que se dedicaba a las chalupas, ¿no? Sí, bueno, no sé si ustedes conozcan las chalupas, pero cada estado de México por chalupas se tienen cosas diferentes, ¿no? Pero son como unos sopecitos, unas memelas ahí con salsita muy sabrosos, ¿no? Ya se me antojaron. Bueno, y entonces, ¿qué encuentra Rusty Barrett sobre estas ideologías lingüísticas en un restaurante con meseros mexicanos y gerentes gringos? Pues qué diferencia, ¿no? Había una indiferencia de los trabajadores y los gerentes que hablan inglés eh, hacia el hecho de producir formas gramaticales comprensibles en español, ¿no? O sea, no se preocupaban por hablar un poco bien español, ¿no? O mezclarlo más o menos en su habla para comunicarse con sus trabajadores, que como decía aquí, son monolingües, ¿no? O sea, los trabajadores mexicanos solo hablaban español. Creo que es un caso que ustedes pueden pensar de manera más fácil, ¿no? Y entonces son nuestros paisanos migrantes que se van a chambear allá, y pues obviamente muy pocos hablan un poquito de inglés, la mayoría pues, solo habla español, ¿no? Y entonces esto lo que hacía, el que no les importara a los gerentes producir formas gramaticales buenas, daba la comunicación así por completo a los mexicanos hispanohablantes, ¿no? Quienes se quedaban muchas veces con un contenido semántico insuficiente para interpretar lo que les estaban diciendo, es decir, pues para saber qué demonios les estaba diciendo el gerente, ¿no? Entonces había ahí dificultades comunicativas, pero era responsabilidad, según este estudio de estas ideologías lingüísticas, era responsabilidad del mexicano mesero entender más que del gerente angloparlante, darse a entender, ¿no? Eso es lo que quiero.
quiero decir. Gerentes angloparlantes pues no se cuestionaban si su limitado uso del español era suficiente para tener éxito en la comunicación con sus meseros y asumían que eran los hispanohablantes los responsables de los problemas, de los incidentes derivados de la falta de comunicación, ¿no? Entonces, pasaban cosas en el restaurante, se cometían errores y eso era culpa de los mexicanos por no entender al gerente, ¿no? Y entonces un gerente, una directiva que fallaba en el sentido de que lo que se solicitaba no era realizado correctamente o no era realizado, siempre se interpretaba con base en estereotipos racistas que consideraban a los mexicanos hispanohablantes como perezosos, indignados, poco cooperativos, analfabetos, inteligentes, ¿no? Creo que eso es algo que podemos, muchos de nosotros hemos visto y no nos cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Y entonces, el uso que los angloparlantes hacían del español, pues marginaba a los hispanohablantes en las interacciones, ¿no? Y eso demostraba un desprecio general por ellos como actores culturales. Es interesante porque en inglés, a este uso del español que tienen las personas anglosajonas, angloparlantes, se le conoce como mock Spanish, ¿no? Un español simulado. Es lo que se usa mucho en este tipo de contextos. Este uso de este mock Spanish para indicar una postura étnica anglosajona específica, pues hacía que la capacidad del español para cumplir una función comunicativa no fuera considerada, ¿no? O estuviera en detrimento de esta capacidad, ¿no? Es decir, aquí es claramente que, pues el inglés, la ideología lingüística aquí es que el inglés es mucho mejor o es el que se debe de usar para comunicarse, no el español, ¿no? Y entonces, las ideologías que estaban relacionadas con el español en estos contextos, este español o el propio hecho de que exista este mock Spanish refuerza la desigualdad racial, ¿no? Porque restringe la capacidad de acción de los trabajadores latinos, en este caso mexicanos. Eso fue algo bastante importante que encontró aquí Rusty Barrett. Y seguramente ustedes han podido pensar o imaginar algún ejemplo como parecido, ¿no? Pero fíjense, esto como muy del lado de las personas que hablaban inglés, ¿no? ¿Qué pasa con los meseros y los trabajadores hispanohablantes? Pues que justamente usaban el español como herramienta de solidaridad y resistencia, ¿no? Seguramente ustedes también lo han podido ver. Es decir, pues entre ellos en español y podían burlarse, comunicarse de manera secreta entre ellos, aprovechando la no inteligibilidad con sus gerentes angloparlantes, ¿no? Entonces, un poco lo que dice aquí Rusty Barrett es de, em, pues como no les interesa a los gringos, le prestan poca atención a lo que se dice en español, ¿no? Porque no lo quieren aprender, ni mucho menos. Eso les permitía a los trabajadores latinos usar ese español como medio para controlar los recursos en el restaurante. Falta de atención por parte de los gerentes al español, pues también les daba esta chance a los hispanohablantes de hablar abiertamente, incluso en forma de burla, de los gerentes y de otros trabajadores angloparlantes, incluso cuando los están escuchando, ¿no? Creo que eso también es un contexto, una situación que podemos encontrar en otros lados. A lo mejor aquí en San Cristóbal de las Casas podemos pensar un poco entre la relación de las personas monolingües en español con los hablantes de alguna lengua maya como el tzotzil o el celtal. Puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Es más o menos común. Em, y también lo que encontró Barrett, el artículo es muy extenso y incluso emplea ejemplos lingüísticos para demostrar estas interacciones comunicativas. Yo se los recomiendo mucho, además de que se van a divertir, ¿no? Porque pues, les van a hacer recordar situaciones. Em, entonces, esta presencia del mocking Spanish o que se da en este espacio por parte de los angloparlantes, pues limita la autonomía de los hispanohablantes, ¿no? Entonces,
Por ello, los trabajadores latinos lo usan para desarrollar un mercado lingüístico alternativo, ¿no? En el curso la pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Por eso es una manera de resistencia lingüística en este caso, ¿no? En estos contextos. Es un ejemplo que yo creo que es bastante claro, como, sobre todo cómo se están expresando en diferentes espacios ideológicos, ¿no? En una situación de contacto entre inglés y español, y con estas ideologías lingüísticas muy, muy claras. Y el del que les quería hablar es que fue la tesis de maestría de Lorena Córdoba, una sociolingüista, eh, trabaja ahora en Oaxaca y que estuvo estudiando las ideologías lingüísticas, las comunidades de habla chuj en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala. Y bueno, también les pongo el mapa de distribución de los hablantes del chuj. Me parece muy importante señalar que siempre en estos mapas, este es uno del INPI y de la CDI, ¿no? De las instituciones mexicanas. O sea, aquí nos ponen la población chuj, con referencia aquí en como un verdecito amarillento, donde se habla en Chiapas y también en otros lados de México porque hubo migración hacia Campeche y Quintana Roo, se establecieron poblaciones de conflicto armado en los ochentas, ¿no? Del genocidio. Pero lo que no nos muestran es, pues, dónde están los otros hablantes en Maya, que es donde más hay, ¿no? En el maya que en México tendrá alrededor de 13,000 hablantes, pero en Guatemala son alrededor de 60,000, ¿no? Y este es un mapa en donde, de la investigación de Ruth Piedra Santa, una antropóloga guatemalteca, que hizo su tesis de doctorado en la región Chuj, en Guatemala. Y aquí nos pone el recuadrito donde sí, pues digamos, se están enfocando en esta región fronteriza, pues lo mismo por otro lado, ¿no? Se expresa la Chuj en Guatemala, en los municipios de, sobre todo San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán, pero también en Mentón, pero ya no se ponen, que los hablantes también van más allá de la frontera, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante en términos de mapas, ¿no? Los estados, nación, siempre invisibilizan un poco el caso Chuca es muy claro en todos los mapas que ustedes busquen, ¿no? Y bueno, el Chuc también es una lengua que tenemos evidencias que se distribuía antes de la conquista, en la zona de lo que hoy es la Trinitaria, las Margaritas, Comitán, en Chiapas, ¿no? Tuvo una extensión hasta allá y en la época colonial los colonos comitecos empiezan a comprarles y sobre todo robarles las tierras de regadío a los chujes, ¿no? Ahí tenemos evidencias de eso, ¿no? Después vienen ya otras colonias más tardías, en la segunda mitad del siglo XIX, y ahí es donde se funda, por ejemplo, esta famosa colonia Ciscao, y después otras más, ¿no? Y en los ochentas del siglo pasado, a raíz de la guerra, pues hay un desplazamiento forzado hacia esta zona y entonces se fundan otras colonias, ¿no? Es ahí donde Lorena Córdoba hizo su trabajo de ideologías lingüísticas. Y bueno, ¿qué encontró? Em, que esta cuestión de sentirse y guatemalteco tenía que ver con también esos muy males, gentes múltiples, ¿no? Que ya veíamos como un aspecto clave, porque se daban diversas ideologías de pertenencia, ¿no? Y la lengua servía como un medio de identificación por el cual estos miembros de diferentes grupos sociales se afilian de diferentes formas hacia lo que es ser y hablar el chuj. Es decir, aquí entraban en juego varias cosas, no nada más era la lengua chuj, que bueno, hecho sea de paso, chuj es un término que gracias a las investigaciones y Gudrun, que fue un apodo que se les puso en la colonia. Parece ser que ese apodo tenía que ver con el temazcal o el baño de vapor, porque en varias de las lenguas de los cuchumatanes
El temazcal o baño de vapor se dice chug, ¿no? Entonces eran como los temazcaleros, ¿no? Efectivamente tenían, usaban ampliamente, hoy en día pervive el uso tal en la región, al que se le nombraba chug. Mm, pero ellos así no se reconocen, digamos, como chug, ¿no? Sino como Quechonga o gente del pueblo, digamos. Y lo que hablan ellos en chug no se dice chug, se dice coti, que simplemente en chug significa nuestra lengua, ¿no? Pero también las personas chujes o Quechonga que venían de San Mateo Ixtatán, llegan a México, entra en juego también la cuestión de la nacionalidad, ¿no? Entonces, hubo gente que se nacionalizó mexicana, hubo gente que se retornó, ¿no? Regresó a Guatemala, y el ser mexicano, guatemalteco, chiapaneco o chuj tenía que ver con todas estas ideologías lingüísticas, ¿no? Y eso porque pues había un contexto particular en esas épocas, bueno, más sobre todo desde finales de los ochentas del siglo pasado, en donde, bueno, México como Estado-nación, pues venía arrastrando estas políticas que seguramente ya se mencionaron, de homogenización de la población, ¿no? Del ser mexicano, y en donde las lenguas, así como lo dijo justo, las lenguas indígenas, no sé, esto había que incorporarlas. Eso no es algo que ya se haya acabado, sigue estando esa noción en buena parte pues, por lo menos en la frontera, en donde ser guatemalteco es menos que mexicano, ¿no? Y hablar una lengua indígena, pues peor tantito, ¿no? Estos estigmas que por un lado se tenían, pero la propia gente también revaloraba su lengua y entonces se daban situaciones de rechazo, ¿no? Por esos estigmas o de reivindicación para mostrar justamente que había una presencia indígena Chug que también políticamente necesitaba reconocimiento para obtener recursos del Estado y utilizarlos en beneficio de las poblaciones. Y ahí se crean muchas cuestiones. Ahí vemos una foto de este festival tradicional Chug del año. Y surgir como otras formas de reivindicar la lengua y la cultura, ¿no? Al mismo tiempo que el Estado no la reconocía, incluso en los censos, muchos años, no aparecía el Chuc como una lengua hablada en México, ¿no? Fue invisibilizada muchos años. Y eso también es parte de estas políticas lingüísticas, que va a haber un tema en donde ustedes eh, analizarán esto con colegas y sobre todo de las ideologías, ¿no? Otro resultado que encontró Lorena Córdoba en su estudio es que también la lengua Chuk estaba usándose de manera estratégica para que algunos grupos religiosos pudieran ganar más adeptos en la región, ¿no? Y entonces la traducción de la Biblia al Chuk estaban también influyendo en pues, promover este uso de la lengua uno, ¿no? La lengua materna, en este caso el Chuk, y utilizar justo esta cuestión del mito de la Torre de Babel para explicar la situación lingüística. Por otro lado, también se dieron por organizaciones de filiación católica, en donde se construyó, por ejemplo, o sea, más bien se organizó, se impulsó la creación de un coro de jóvenes que cantaran en la lengua chuj, pero con este tinte eclesiástico, ¿no? Y entonces hasta el momento uno puede encontrar el coro binacional, México-Guatemala, chuj, ¿no? Donde es un coro infantil y juvenil que pues tiene diferentes presentaciones, ¿no? Entonces, esto también nos habla de estas ideologías lingüísticas que se dieron en esta y se siguen dando en esta, digamos, parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala, con un pueblo que, pues azarosamente le tocó estar en la mera, que la frontera cruzara su distribución, ¿no? Como es el caso del Poptí, que cuando se traza la frontera como tal a finales del siglo XIX,
parte, aunque fue una parte pequeña de su distribución, pues parte de esta fue cortada, ¿no? Y empezaron a surgir estas ideologías lingüísticas que tuvieron la nacionalidad, ¿no? O sea, mexicano, ser mexicano, ser guatemalteco no era lo mismo, no es lo mismo incluso hoy en día, ¿no? En el sentido de las ideologías que en parte están abocadas a la lengua que hablan las personas, ¿no? Si una lengua de Guatemala, si hablamos de la discriminación o el racismo, pues es multiescalar, ¿no? Está expresándose en diferentes escalas. Y bueno, este es el segundo ejemplo que les traía, el del primero, el del restaurante mexicano en Texas, y el segundo, el de la situación del Chuj en la frontera Chiapas-Guatemala, pues para ilustrar un poquito el panorama que queríamos pues aquí plantearles sobre el tema de las ideologías lingüísticas, ¿no? Sus tres aspectos clave: la posicionalidad, la multiplicidad y la conciencia de los hablantes, y las diferentes definiciones que desde los 70 se empezaron a dar de este tema como parte de un concepto trascendental para la lingüística antropológica, ¿no? Bueno, entonces creo que es un buen momento para pasar a los comentarios, a las preguntas, y pues poder establecer aquí un diálogo con sus inquietudes. Muchísimas gracias, Fernando. Por lo pronto, solo tenemos un breve comentario, pregunta, casi por lo último que mencionabas de los recursos bíblicos. Em, y la persona, es Blanca Mónica, pregunta, ¿fue el Instituto Lingüístico de Verano al que te referías o alguna otra organización religiosa? Sí, estuvo en algún momento el Instituto Lingüístico de Verano, pero no fueron los protagonistas en ese momento. Eran más, por ejemplo, de las instituciones como la Castal y en Comitán, que estuvieron más haciendo ese trabajo. Y también em, otras organizaciones, ahorita no recuerdo bien cómo se llamaban, pero que estuvieron impulsando mucho esta cuestión de la lengua Chuj como para revitalizarla a través de los materiales. Y eso ya lo había probado efectivamente, como lo menciona la compañera, el ILB desde los 50, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo, desconozco exactamente el caso de, por ejemplo, de Guatemala o de Honduras, El Salvador con el ILB, pero en Chiapas fue muy importante para promover la escritura de las lenguas indígenas, enseñarlas, usarlas en contextos donde la gente en ese momento no pensaba que se podían usar, ¿no? Eh, e incluso establecer o fijar una escritura para las lenguas indígenas que incluso hasta hoy en día muchas personas adultas son reacias a escribir de manera diferente a como enseñó el ILB en su momento en Chiapas, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia del ILB se ha discutido mucho en el sentido de estigmatizarla, ¿no? Yo creo que hay que verlo de los dos lados, ¿no? Efectivamente, sí, por el cual se convirtió religiosamente a muchas personas y con lo que eso conllevaba política y económicamente, pero también fue una forma de hacer una especie de revitalización de la lengua o de valorar la lengua para los hablantes que eh, no se dio de otra manera, ¿no? Y entonces muchos de los textos en lenguas indígenas que se tienen, pues se debieron a eso, ¿no? Entonces, es una, son dos caras de una moneda que es difícil valorarlas, ¿no? Eso diría al respecto. Gracias, Fernando. ¿Hay más preguntas del público? Eh, no encuentro dónde levantar mi manita, pero me gustaría. Bueno, adelante, Carolina. Adelante. No te Gracias, sí. preocupes. Me llamó poderosamente la atención este artículo que escribe que tú comentabas respecto a los estereotipos, el del lenguaje, la ideología, que describía la relación de los mexicanos en Estados Unidos, que justamente podemos extrapolar, es todo lo que se dijo de los aprendizajes de ese artículo
a la realidad de la migración laboral de guatemaltecos a México. Toda esta migración circular que se observa semana con semana en la frontera sur de México-Guatemala no es muy distinta a lo que escuchamos en la experiencia de los mexicanos o latinoamericanos en Estados Unidos con relación al idioma en inglés. Entonces me hacía la misma, exactamente las mismas preguntas hacia esa realidad. ¿Quién tiene que comprender qué? En Mm. cuanto que hay un adagio que dice, al país que fueres, haz lo que vieres. Es decir, me pongo a pensar en mis connacionales que no hablan español y que se comunican por necesidad laboral a través de un intermediario que puede ser el administrador o puede ser un trabajador de confianza que ejerce las veces de mediador y de traductor entre las necesidades del empleador y las necesidades de los trabajadores, que por esta limitación de no hablar español y del encargado de la finca o el administrador de la finca de no hablar el idioma nativo de los guatemaltecos, en este caso puede ser un cachiquel, por ejemplo, si es que provienen del occidente del país, es exactamente lo mismo. Hablo en un idioma que no te entiendo, tú me respondes en un idioma que no comprendo, con el agravante de que por lo menos en Guatemala, en la Constitución, sí dice que mi idioma oficial es el español. Entonces, únicamente quería poner sobre la mesa que ese ejercicio se puede utilizar para analizar otras latitudes. Cambio. Gracias, Carolina. Sí, 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 me ¿Quieren gusta. que juntemos Ah, varios sí, ok. comentarios o quieres contestar de una Me vez? gusta, me Tú gusta. decidas. Yo estaba aprovechando de una vez porque luego se me va a ir la onda. Dale. Entonces, si me permiten, Carolina, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Un poco ese fue el motivo por poner este ejemplo, ¿no? Porque yo creía que nos ayudaba a pensar en estos otros contextos. Entonces, efectivamente, el mexicano sufricar A ver, como ahora, Fernando, ¿no? ¿podrías apagar tu cámara? Porque ahorita la banda Sí, de la red está muy débil. sí. A Ok. ver, A ver si ahí me sí, escuchan. Si, perdón. si no me escuchan, me dicen, por Creo favor. que sí es mejor así. Sí, pues lo que comenta Carolina a mí me hace pensar en que pareciera que todo lo que sufren los mexicanos en Estados Unidos lo retoman para hacer sufrir a los guatemaltecos en la migración o en los aeropuertos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Esto que vemos cómo se valora positivamente el inglés para comunicarse con gente hispanohablante se traduce a veces también en cómo las instituciones migratorias mexicanas pues discriminan a las personas centroamericanas solo por su condición, digamos, de extranjeros, pero también por la lengua que hablan, ¿no? O la variante que hablan, porque al final de cuentas hablan español muchos de ellos, pero creo que es un escenario que, como dice Carolina, precisamente se puede extrapolar a instituciones migratorias mexicanas y de otro tipo, ¿no? Así que, pues, de acuerdo con el comentario que daba Carolina. Adelante. A ver, Ruri Camposeco, tienes la mano levantada. Adelante, Muy Ruri. bien, muy bien. Ah, He querido poner mi cámara, pero tiene alguna cuestión ahí que no me permite levantarla, es de esas que se levantan. Agradecerle a Fernando la exposición. En lo particular, pues me llama mucho la atención lo relacionado al uso de los idiomas y estos tres ámbitos en los cuales, que son claves que hablaba Fernando, pues tenemos que sacarle un provecho haciendo eh, una relación con todos los otros temas que ya hemos visto. A mí me fascina mucho el tema de regionalización, el tema de territorio, porque tiene mucho que ver también con el tema sociolingüístico. Ha de ser porque yo pues tengo alguna noción sobre sociolingüística, que eso estudié en la licenciatura, y por eso me llama mucho la atención. Yo quisiera compartir nada más una experiencia.
y a la vez saber la opinión de Fernando al respecto, porque en Guatemala, voy a hablar un poquito del tema del contexto guatemalteco, ante todo, con esa situación de a veces de pérdida del idioma o debilitamiento del idioma, en que a veces muchos dicen, ante todo cuando hablamos del sistema educativo, pues bueno, si no conocemos todo lo que significa el uso de los idiomas y sus simbolismos y cómo vamos a hacer una educación bilingüe aún estando en la ley de educación nacional. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, es que hay mucho que aprender en el tema de las representaciones. Yo más lo veo en el tema de las representaciones sociales y lingüísticas y culturales, porque yo hice un estudio acerca y me animé a hacer este comentario con una de las fotos que sacó Fernando del pueblo Chuj, y es que yo hice un trabajo de investigación sobre las representaciones culturales de los símbolos que están impresos o tejidos en el vestuario de la mujer en Guatemala, principalmente los huipiles. Y justo uno de esos huipiles que él ponía ahí es uno de los que yo investigué acerca de todo el simbolismo que hay sobre el tema del tiempo de la gestación en las mujeres, el tiempo en que va a llover, el tiempo Mm. en el que germina la semilla. Todo eso, pues hay toda una cosmovisión al respecto. Entonces quería consultarle también a Fernando si el tema de las representaciones culturales o lingüísticas también se ha podido investigar o se ha tenido alguna presencia en cuanto a temas de estudio en el lado de México, en el lado de Chiapas principalmente, que yo creo que para el diploma vamos a tener que ir los guatemaltecos a Chiapas a recibir el diploma. So, Gracias. exactamente. No, gracias, Rudy. Sí, por tu comentario, pues yo creo que lo que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Efectivamente, yo lo que diría al respecto es que las lenguas, en este caso las que pues hemos tratado más en este módulo, las lenguas mayas, eh, como muchas otras lenguas, encierran y expresan una serie de concepciones y de significados, ¿no? Eh, la cosmovisión, pues, de los pueblos de maneras muy diferentes, ¿no? Y muy particulares. Y esa es un poco la importancia de la diversidad lingüística, ¿no? Que no nada más es el numérito, sino el que estas lenguas son maneras de entender el mundo diferentes, ¿no? Y por lo tanto valiosas. Entonces, bueno, en Chiapas, pues como lo has mencionado, efectivamente sí existen algunos estudios sobre la relación un poco entre la vestimenta que se usa con significados culturales de pues varios elementos, ¿no? Del entorno, animales, plantas, las propias ideas cosmológicas de pues cómo funciona el universo están plasmadas y están portadas por, ¿no? Las personas muchas veces haciendo que cuando una mujer se pone un huipil, en donde hay un cosmograma, pues el mero centro es la propia persona. Entonces, el portar estas vestimentas tienen estos significados y muchos de ellos tienen relacionadas pues las cuestiones lingüísticas, ¿no? Que eh, van a estar también expresándose en estas ideologías, es decir, em, las ideologías lingüísticas que pueda haber, por ejemplo, en un grupo cultural como el Chuj o no sé, el Tzotzil, parte de esas ideologías van a tener que ver con que la lengua sirve para expresar estos significados, ¿no? Y van a tener una valoración que les dará identidad como pueblo, ¿no? Alguien que habla tzotzil, alguien que habla celtal, chuj, cachiquel, tzotujil, etcétera, su lengua va a ser muy parte muy importante de las nociones sobre quiénes son como grupo, como personas que expresan la identidad del pueblo, ¿no? Entonces, efectivamente, conocerlas, pues no es cosa fácil, pero es una invitación, ¿no? Yo creo que la riqueza, digamos, cultural
que en México y Centroamérica existe, pues se debe muchas veces, ¿no? A la presencia de estos pueblos, sus lenguas y obviamente sus cosmovisiones, ¿no? Y la lengua como una vía de acceso a estas cosmovisiones y a este mundo, ¿no? Entonces, pues, gracias por compartirlo, tu Gracias. trabajo, Rudy. Gracias, Rudy. Gracias, Fernando. Héctor Hernández, tienes la mano levantada. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias ahí por la exposición. A mí me pareció muy importante esta lectura y este concepto. Creo que es como muy central en todo el módulo, porque justamente me acordaba que la sesión anterior hablamos de multilingüismo y había dentro de una de las preguntas que nos ponía la doctora Ernestina era qué lengua en cada contexto estaba mejor valorada o socialmente más valorada, ¿no? Entonces creo que pues ahí no entramos mucho a discusión, pero creo que este concepto de ideologías lingüísticas nos da como un programa operativo más teórico y práctico en construcción, como para pensar la lengua como algo que está inmerso en las dinámicas de poder y que hay ideologías y hay con prejuicios, con esas como decía en la aproximación, como representaciones sociales, pero también como prácticas, actitudes y políticas de Estado, ¿no? O sea, y me lleva esto como a reconocer que sí es un concepto muy importante y que la lectura que nos ponen, un poco la de César Cisternas, creo que la primera parte que hace como pues deja muy claro que es un concepto que está como todavía en desarrollo y ahí creo que es una invitación colectiva, digo, me hablo a mí mismo, ¿no? Pero a ponernos creativos y creativas para ver qué tanto podemos hacer con este concepto, porque creo que como lo aborda el autor, al final pues hace una propuesta interdisciplinaria, dice, ¿no? De este concepto de ideologías lingüísticas, pero sí se queda muy a lo individual a mi punto de vista, porque habla de decir cómo hay que entrarle a través de bueno, una de las maneras de las que se puede entrar es a través de las representaciones sociales, pero eso tiene como muy acotado al individuo o a un grupo de individuos, ¿no? Pero si lo vemos como en la aplicación, incluso con los estudios que nos puso Fernando, pues se ven que no es tan como tal, o sea, quizás es un elemento de las ideologías lingüísticas, las representaciones sociales, pero si podemos analizarlo a más macro, meso, micro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel políticas de Estado, como se ha visto, decisiones de imprimir lenguas, libros o literatura en cierto idioma, este uso como acomodaticio, oportunista de la lengua, ¿no? También y ahí pues quizá hay una representación social detrás de esas personas que están tomando esas decisiones o de un colectivo, pero pues sin duda la ideología, ¿no? También si queremos seguir el concepto, pues se materializa en acciones y si hay personas que tienen cierto poder, pues van a tomar decisiones que van a impactar a varias personas más, ¿no? Entonces, sí siento que es como un concepto, volviendo pues al inicio del comentario, como muy importante que pues esta propuesta es como una vía de acceso, pero si bien se puede, como pues, pienso, ¿no? Hacer quizá también un mapa de actores, de influencia y todo para ver la ideología lingüística que lo ligo mucho como al poder, ¿no? A la lengua y el poder y cómo se expresa. Entonces, pues eso, agradecerles por esa apertura de, de los conceptos. Gracias. No, al contrario, Héctor, pues gracias por tu comentario. Yo creo que me haces pensar en varias cosas. Unas que, pues sí, efectivamente, creo que la noción de poder, pues es fundamental para el concepto de ideologías lingüísticas, como ya bien lo mencionabas, y que sí se expresan en múltiples escalas y situaciones, ¿no? Efectivamente, la cuestión individual, pues no es la única y creo que lo podemos ver, ya lo hablamos mucho a nivel de las instituciones, ¿no? Y de las políticas nacionales. Em, y ya lo que me hizo pensar fue también recordar el comentario de Carolina cuando dice que, pues en la Constitución guatemalteca, las lenguas mayas, las lenguas indígenas, están reconocidas como lenguas oficiales en sus regiones, ¿no? Y eso significa que Bueno, pues, todo se puede o se debe, una persona que habla cachiquel, pues tiene que tener acceso a sus derechos, a la medicina, a la educación en Cachiquel, ¿no?
Y a diferencia de México, en donde las lenguas indígenas están reconocidas no como oficiales, sino como nacionales, ¿no? Que es un poco ambiguo porque eh, um, no es tan claro como en Guatemala, en donde, pues, como se decía, pues hay una obligación del Estado en atender las diferentes manifestaciones de la vida en las lenguas oficiales, ¿no? Entonces, es como un ejemplo de pensar en que estas ideologías lingüísticas que están cargadas de intereses políticos sí se expresan a nivel de Estado-nación de maneras diferentes, y México y Guatemala, a pesar de estar pegados, son radicalmente diferentes, ¿no? Ya en el tema de políticas lingüísticas se hablará más de eso, pero también mencionar que yo creo que una de las ideologías lingüísticas que más fácil encontramos y la vemos, y porque incluso en la radio, en la televisión, se expresa cotidianamente, es la cuestión de cómo se piensa en una lengua y en un dialecto, ¿no? Y entonces, cómo las lenguas indígenas, pues se les sigue llamando dialectos y se les sigue pensando como una manera de comunicarse inferior al español, o al inglés, ¿no? Cuando pues toda lengua es por sí mismo un conjunto de variantes, ¿no? O de dialectos, es decir, el español pues está conformado por todos los dialectos que se hablan. Todos hablamos un dialecto siempre. Entonces, esa ideología lingüística es en señalar a las lenguas indígenas como inferiores, como ni siquiera son lenguas, son dialectos, y entonces muchas veces hasta se expresa que, bueno, pues no tienen gramática, estos estigmas, ¿no? Que solemos encontrar, no tienen tal forma de expresar tal cosa, son justo expresiones de ideologías lingüísticas, en este caso peyorativas hacia las lenguas indígenas, ¿no? Cuando, pues las lenguas indígenas son exactamente igual que otras lenguas en el mundo, ¿no? Todas tienen gramática, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que eso es algo que con este tema nos podemos dar cuenta y por lo menos justamente eh, pues promover una concientización hacia pues dejar de lado estos usos peyorativos del dialecto como las lenguas indígenas y con el hecho de darnos cuenta, eso creo que puede ayudar a ir modificando el discurso individual como el público y el institucional, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar tu comentario, Héctor. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Hay un comentario de Blanca Mónica. No sé, Blanca Mónica, si quieres tomar la palabra o prefieres que yo lo lea o lo leo. Y mientras tanto, te animas y toma la palabra. ¿Qué te parece? Dice Blanca Mónica, yo también pensaba en la revaloración de la lengua a partir de ciertas iniciativas locales. Pensaba, por decir, en el rock en tu lengua y cómo cantar en Tzotzil se ha convertido en una forma de resistir a la dominación lingüística. ¿Quieres ahondar más en el asunto, Blanca? Sí, buenas tardes. Ando un poquito enferma de la garganta. Pero bueno, con acerca de la lectura que hicimos, pues me llamaba mucho la atención la propuesta de Bourdieu, ¿no? La manera en que, bueno, el autor retoma a Bourdieu y digo, bueno, finalmente frente a la dominación siempre también hay como resistencias y forma de resistir, ¿no? Y en Chiapas, bueno, en México se hizo todo un proyecto nacional para revalorizar precisamente las lenguas a través del rock, ¿no? Y eso se me hizo muy importante, muy interesante porque pues estuve cercana a unas investigaciones sobre eso y había, por decir, en San Cristóbal de las Casas, jóvenes que pues que se negaban a cantar en español porque decían pues también que era importante como resistir frente a esta hegemonía, ¿no? Incluso hubo como muchos debates acerca de si era etno rock o rock o todo eso, o sea, como que el mismo campo del rock, este, también era un campo en ese sentido como ideológico, ¿no? En el que no se aceptaba como mucho, incluso el rock en español y pues mucho menos el rock en tu lengua. Entonces había como ciertos debates y no sé, pensaba en esto cuando leía el trabajo y escuchaba la ponencia. Y muchas gracias, Blanca. Pues
Y yo creo que es bien interesante eso que mencionas. Aquí como dices, en Chiapas, pues la cuestión del etno rock, rock indígena, rock tzotzil, el batsi rock, ¿no? Pues con grupos como Saxebul, que pues iniciaron toda la onda y después vinieron otros, ¿no? Valligel, luego ya se pasaron al rap y, oye, y empezaron un montón de manifestaciones bien interesantes. Y justo un alumno que tuvimos por acá, bueno, que ahora está haciendo el doctorado en su maestría, es un estudio de las actitudes lingüísticas justamente hacia la música de Valligel, ¿no? De este grupo que eran como metalero en Tzotzil. Y digo, a pesar de que el estudio estaba enfocado a las actitudes, pues la cuestión ideológica salió mucho, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando estos cuates mencionaban su historia, mencionaban que pues justo a través de Saxebul, ¿no? Vieron que el tzotzil se podía usar en el rock, ¿no? O sea, como que la ideología era, pues que había cosas en las que el tzotzil pues no se podía, pero cuando vieron que había un grupo que usaba su lengua en el rock, dijeron, órale, ¿a poco se puede eso, no? Y entonces es como un ejemplo de estas ideologías que se tienen sobre la propia lengua, ¿no? Como en dónde se pueden usar y en dónde no. Y bueno, resultó que sí se puede usar, obviamente, ¿no? Digo, para nosotros a nosotros nos resulta obvio, pero para ese grupo en ese momento, pues justo, ¿no? No era algo que pudiera existir, ¿no? Y entonces yo creo que eso es bien importante, cómo esas cosas van cambiando y bueno, y luego las otras ideologías que encontró este compañero que se llama Elías Gómez, su tesis, pues justo digamos, los hispanohablantes de San Cristóbal, diciendo, bueno, sí está bien que lo hagan, pero pues a mí no me gusta, ¿no? O se escucha mal o ni le entendemos. Entonces, ahí en su tesis que ustedes pueden buscar ahí en TESIUNAM, de actitudes lingüísticas, en San Juan Chamula, em, se expresan un montón de cosas bien interesantes sobre, pues sí, qué se concibe, cómo se concibe al tzotzil y al español, cuáles son sus lugares, sus usos que se pueden dar, y enfocado en este caso la música en el rock, ¿no? Y bueno, los trabajos de Martín López Moya y Efraín Asensio y otros, pues que son los que estuvieron y siguen todavía trabajando con estas expresiones musicales en tzotzil y en otras lenguas mayas aquí en los Altos de Chiapas, pues son muy interesantes porque también ahí podemos encontrar estas ideologías y actitudes lingüísticas expresándose, ¿no? En estos ámbitos. Entonces, pues gracias por sacarlo a la colación, Blanca. Muchas gracias, Fernando. Justus tuvo que salir un ratito a ver si se reincorpora hacia la parte final. Pues preguntarle si hay algún otro comentario, alguna otra intervención, inquietud. Este, Podemos aprovechar, tenemos unos minutitos. O tú, Fernando, si gustas ahondar en algún punto. A ver, René Franco ya se está por ahí animando. Te damos la palabra, René, y a ver, pues, adelante, 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 René. Hola, espero que no se me corte. Eh, yo quiero preguntar algo, no sé si, bueno, no sé cómo lo vayan a adjetivar, espero que no lo adjetiven como algo banal, pero es una reflexión que me surgió a partir de la lectura y a partir de la coyuntura que estamos viviendo ahorita. eh, bueno, las personas latinas en Estados Unidos, ¿verdad? Mis hermanos y mis hermanas de México, de Guatemala, de mi país, El Salvador, desde luego. Y preguntarte, Fernando, si podemos asumir la música en español como un espacio de resistencia lingüístico, claramente, eh, a la violencia que existe en Estados Unidos hacia las personas migrantes. Y sobre todo me surgía esta inquietud porque el fin de semana, yo sé que estoy hablando cosas banales quizás, pero el fin de semana fueron los Grammys. Y Bad Bunny se llevó varios Grammys y este fin de semana que viene es el show de medio tiempo de la NFL, que obviamente como latinos ese deporte yo creo que a nadie le interesa o tal vez a muy poquita gente, pero sí nos llama la atención el tema del show de medio tiempo, sobre todo porque el concierto lo va a dar un artista que habla español, pero que es muy famoso en el mundo y que además ha tenido muchos premios y habla nuestro idioma. O sea,
Yo, aunque no soy puertorriqueño, pero a mí, o sea, que esté una persona en un espacio de tanta audiencia, no deja de emocionarme, ¿verdad? Entonces eso, Fernando, gracias. No, pues gracias, René. Yo creo que para nada es una reflexión banal, ¿no? Yo creo que al contrario es muy, muy importante. Em, pues yo creo que hay muchas cosas expresándose ahí, sucediendo en estos momentos, ¿no? Con esto que mencionas de los Grammys y de Bad Bunny, pues yo creo que cada vez más entre la cultura estadounidense pues va permeando, ¿no? Va permeando y a machetazos una realidad que ha estado ahí mucho tiempo, ¿no? Que es la de los latinos en su país, ¿no? Y que eso involucra pues lenguas, culturas y pues cada vez más se van viendo en estos espacios de la clase dominante, de pues los estadounidenses como con su ideología de que ellos pues están en la punta de lanza del mundo, ¿no? em, pues otras formas que pues ahí se van abriendo brecha, ¿no? Digo, por un lado, a lo mejor a muchas personas ni siquiera les interesan los Grammys o los Oscars o la NFL, como dices, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí se está viendo pues eh, pues, se está volteando a ver, ¿no? Al hispano, al latino, al mexicano, al centroamericano, y a que pues puede producir y generar cosas buenas, ¿no? A un nivel que incluso pueda ser élite gringas, ¿no? Yo creo que sí tiene una importancia el que estén sucediendo estas cosas, más allá de que nos guste Bad Bunny o no nos guste, ¿no? Que si le entendamos cuando canta o no le entendamos, ¿no? Pero efectivamente, pues son cosas que están sucediendo, pues es pues un cuate que tiene muchísima fama y su música, pues que como le dicen música urbana o antes reggaetón, pues se generó en Latinoamérica, ¿no? Y pues ha pegado tanto que pues la gente que nos mira desde arriba, pues ha tenido que reconocer que está buena, ¿no? Entonces, aunque no nos guste, digo, ¿no? Hay gustos aparte, pero lo han tenido que hacer, ¿no? Y no ha sido a partir como de que ellos digamos, se piensen a sí mismos con referencia a nosotros, digamos, en el mismo nivel, sino, como les decía, pues a punta de machetazos y de chamba, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay una ideología en donde Estados Unidos se percibe a sí mismo como una potencia mundial y como el paradigma a seguir, y todo lo demás, pues es como, incluso como un poco de servidumbre o sea, que se va a usar para que nos ayuden ciertas situaciones. Obviamente, pues no todas las personas estadounidenses piensan así y por eso vemos lo que estamos viendo de la cantidad de protestas en el país sobre el ICE y todo eso, ¿no? Entonces, como René lo menciona, yo creo que pues es una situación súper actual y que efectivamente pensar en el español en contraste con el inglés en esto tiene que ver con estas ideologías que estamos platicando y que son sumamente relevantes porque em, a lo mejor nunca, hace 10 o 20 años, nadie hubiera pensado que el máximo ganador de los Grammys iba a dar su discurso en español, ¿no? O que en el cine, los Óscares, pues directores, cineastas como Del Toro y todos estos cuates mexicanos que han ganado en los últimos años, hace 20 años no se pensaba eso, ¿no? Y ahora está sucediendo. Entonces sí, o sea, son prácticas, son ceremonias de la clase alta gringa, que a lo mejor a muchas personas no les importa, eh, pero bueno, es una muestra, es una expresión de cómo esto va cambiando, ¿no? Y de que efectivamente, pues, eh, tanto en cine como en la música, como en todo, todas las lenguas y todas las culturas deberían de expresarse con el mismo valor y de la misma manera, sin perjudicar una o poner a una sobre otra, ¿no? Entonces, yo creo que el comentario de René es muy actual, es muy relevante y bueno, a mí se me ocurrió decir esto, ¿no? Gracias, René. Muchas gracias, Fernando. Pues sin duda lo que estamos comentando hoy habremos de retomarlo en la sesión que viene, que tiene que ver justamente con desplazamiento lingüístico. Y bueno, ya nos explicará, nos platicará José Celestino en la próxima sesión cómo se vincula, si hay algún tipo
de relación entre las ideologías que nos expusiste hoy, Fernando, y el desplazamiento lingüístico. Entonces, no sé si quieras cerrar la sesión, Justus, con algún comentario adicional. Nada más que tienes apagado el micrófono. Perdón, no tengo más comentario, pero muchas gracias a todos, especialmente a Fernando, pero también a todos los de sus comentarios y observaciones. Y efectivamente creo que hay una estrecha relación que nos lleva directamente a la siguiente sesión el jueves, a la misma hora, en este espacio del desplazamiento lingüístico. Así que les esperamos en 2 días a la misma hora de siempre. Y para hoy solo me queda agradecer a Fernando y a todos los que hicieron posible esta sesión y nos veremos en 2 días. Muchas gracias. Listo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Buenas luego, noches. Fernando. Buenas noches a todos y todas.